presentación a Carlos Cofré, alumno de nuestro colegio. Así que te dejo la palabra, Carlos, para que presentes a nuestro invitado, por favor. Bueno, soy Carlos, soy estudiante del cuarto artístico, así que me siento bastante identificado con el tema del que hablaremos ahora. Bueno, el señor Enrique, conocido también como Quique Neira, es un cantante, músico y autor de aquí, de nuestro país, de Chile, y es del género reggae. También fue vocalista de la banda Bambú y Gondwana, y actualmente él es un cantante de solista, que ha recibido bastantes premios en lo que lleva de su carrera, que también quisiera nombrar, como el premio Altazor en Artes Musicales, en el 2006, a la mejor balada pop, por la canción que hizo que fue Cosas Buenas. También el premio APES al mejor compositor, que se lo recibió en 2006 también, y el premio Altazor otra vez en el mejor álbum, por su álbum del alma. También unos temas que son muy reconocidos y que yo busqué y apenas como me saltaron al tiro, fue Yo Planto, Un Millón de Cosas Buenas, Un Poquito de Ti, que también le hizo un featuring con Movimiento Original, que es un grupo que yo también escucho, y también canción como Pensando en Ti, entre muchos otros temas que que ha conseguido a lo largo de su carrera. Cierto. Buenísimo, una suerte en realidad, porque siempre en la carrera de los músicos, cuando un músico pertenece a una banda, generalmente cuesta mucho que si un integrante de esa banda emprende caminos propios, logre sobreponerse a la potencia de la marca de la que sale, ¿no? Y yo tuve la suerte de que 2 veces en mi carrera me salí de bandas, fui cantante en 2 bandas cuando partí hace 20 y algo años. Y cuando me salí de esas bandas, en ambas oportunidades tuve que reinventarme, y en esta última oportunidad, hace ya casi 18 años, partí como solista y tuve la suerte de poder romper con eso que es tan habitual de que las personas no logran poner su marca. Yo en mi caso logré tener éxito, si se le puede llamar así, en mi carrera en solitario, en términos de que logré poner canciones en el oído de la gente que están relacionadas exclusivamente a mi repertorio, que es lo que yo siempre busqué en el fondo. Les comentaba cuando partía, yo soy artista, soy músico, soy compositor, toco varios instrumentos, soy letrista también, escribo muchas de las letras de las canciones que hago, también soy productor musical, etc. Y tengo como característica, tal vez, que he sido un artista vivencial, que yo no me inventé un nombre para ser artista, digamos, que es lo que muchos hacen, sino que en realidad yo llevo el nombre que me puso mi abuelo, porque mi abuelo se llamaba Enrique, mi papá también se llama Enrique, y a mí mi papá me puso Enrique también. Entonces, a la hora de cuando yo nací, mi abuelo dijo, bueno, para que no hayan problemas de comunicación, al niño le vamos a poner Quique. Entonces, mi mamá me cuenta que eso pasó como a la semana que yo había nacido. Entonces, de ahí en adelante siempre fui Quique Neira, siempre fui tuve siempre el mismo nombre. A la hora de ser cantante dije, bueno, voy a ser cantante con el nombre que me dio mi abuelo nomás. Entonces, entendí que desde ese punto de vista yo había elegido un camino más vivencial como artista. ¿Para dónde voy con esto? Que en el fondo, por ser un artista vivencial, está en mis letras y en mi música, está reflejado lo que yo creo. En el fondo, yo soy una persona creyente, y he dicho eso, he manifestado eso siempre en mi música. Entonces, siempre he hablado o he tratado de hacer mención a que en realidad lo más importante de la vida es invisible, no es tangible, no es material. Lo más bello, lo más trascendente en la existencia de toda persona escapa a los sentidos, no puede uno tomarlo, solo lo puede sentir. ¿Y por qué digo esto? ¿Y cuál es la importancia de esto que estoy explicando? Y es que con esto que ha pasado con la pandemia que nos ha azotado a todo el planeta, yo creo que esta es una oportunidad en el fondo. Más que un problema, tenemos que tomarlo como una oportunidad de reflexión. Porque de hecho se está viendo en todos lados que a la larga está todo el mundo dándose cuenta de que muchas de las cosas en las que gastábamos tiempo antes de la pandemia eran cosas irrelevantes para nuestras vidas, superfluo, banal, no servían. Lo verdaderamente importante estaba en otro lado. Estaba en el afecto de tu familia,
en tener la cercanía con tus amigos, etc. Y esas son las cosas que propone el arte en el fondo. La música propone ese tipo de cosas. La música está constantemente apostando a que cuando tú escuchas una canción tú decís, oye, cuando escucho esa melodía, como que me pasa algo en la piel, como que se me eriza la espalda. Eso es lo que transmite, la energía que transmite la música y el arte en general, que es esa capacidad de hacerle sentir al espectador o al auditor que está vivo, y que eso es lo más importante en realidad, ese momento, ese instante, es lo más importante que vive la persona en el fondo, porque es algo irrepetible. Es un solo momento en un reloj que es prácticamente universal, está en todos lados. Y los músicos tratamos de rescatar eso, y ese ha sido, desde cierto punto de vista, por eso te decía que más que un problema la pandemia, yo lo tomo como una oportunidad, porque me doy cuenta que en mi caso, todo esto que ha ocurrido con la pandemia, de alguna u otra manera ha llegado a confirmar algo en lo que yo ya venía apostando desde que partí en la música, que era decir, es el espíritu humano lo más importante que tenemos, porque el espíritu humano es lo que nos va a permitir y le permite a la humanidad, y le ha permitido históricamente a la humanidad sobreponerse a las adversidades más tremendas y a las problemáticas más complicadas de superar que la humanidad ha enfrentado. Ha sido el espíritu humano el que ha permitido superar esos y lograr esas metas. Lo decía recién quien estaba dándome la bienvenida hace un rato, pasó por ejemplo con la gente que se vino desde Europa para descubrir, entre comillas, un nuevo continente. Igual es súper notable que cruzaran un océano sin carta de navegación, apostando a que por aquí podíamos llegar, pasando frío indescriptible, hambre indescriptible, incertidumbre indescriptible. Sin embargo, algo en su espíritu, ¿no? Les decía, hay que seguir adelante y hay que lograrlo. Asimismo, vemos también lo que pasa con nuestros pueblos ancestrales que, sin tener tecnología, y siempre, más que nada, teniendo el conocimiento respecto a los poderes naturales que habitan en el mundo y en el entorno, habitaron estas tierras por siglos y siglos, sobreviviendo a todo eso y logrando siempre tener un balance espectacular con la naturaleza. Eso también lo produce la riqueza del espíritu humano, el entender dónde estáis y que estáis parados en un momento puntual. Esas han sido mis reflexiones en este tiempo de pandemia, como músico, como artista, como cabeza pensante. Te insisto que yo creo que el mundo va a ser distinto después de esto. Tiene que ser distinto. El ser humano está obligado a reflexionar profundamente después de esta pandemia que ha afectado al planeta para no olvidar lo básico, para no olvidarse de lo importante, para no olvidar lo que realmente es trascendente en la vida del ser humano, como te decía, y que es eso intangible, eso que no se puede poner dentro de una botella ni dentro de un bolso, que no se puede tocar, no se puede oler, etcétera, ¿no? Tampoco se puede oír incluso, ¿no? El espíritu humano, lo invisible, la esencia, lo que nos hace personas. Y eso he tratado yo de poner esa reflexión en todo este tiempo, poner esa reflexión y compartirla con la gente, porque ante tanta incertidumbre, ante tanto estrés, ante tanto miedo en muchos casos, creo que la labor de los artistas es tratar de compartir estas reflexiones, de recordarle a la gente que lo más importante en la vida es invisible realmente, y que no es algo que diga solamente yo, muchos artistas lo han planteado, que uno tiene que estar preocupado de otras cosas que son más importantes en la vida de uno, ¿ah? Como el aire, ¿no? En el fondo, estar preocupado más de eso que de cualquier, de que de ahora en más voy a, no sé, no puedo ir a tales lugares, o no voy a poder comprarme un pantalón al mes, un par de zapatillas al mes. No es importante, lo importante está en otro lado. Y también, en ese mismo sentido, decir, oye, ¿cuánto me gustaba ir al cine? O cuánto me gustaba ir a conciertos de mis músicos favoritos, y que cuántas veces me perdí conciertos de mis músicos favoritos por quedarme viendo tele en la casa, por ejemplo, o haciendo cualquier otra tontera que no tenía ninguna importancia,
Sin embargo, ahora que no puedo ir, me doy cuenta de lo importante y lo muy bien que me hacía. Así que nada, en el fondo a tener fe. La fe es parte del espíritu humano. Uno puede creer en lo que uno quiera, pero sin duda que eso se ve reflejado en la fe humana, en el espíritu humano. Y hay que entenderlo. La gente allá en la isla sabe muy bien de esto. Ustedes enfrentan una realidad distinta, que en muchos sentidos también es adversa, y sin embargo la cultura de la isla está viva más que nunca, y con un futuro, teniendo, digo, tal vez hasta más futuro que el futuro que pueden tener las grandes urbes, porque se está viendo también que hay un límite que es peligroso de rebasar en las urbes. Así que nada, eso comparto como músico, de eso se trata mi carrera como músico. Al escuchar mi música, tú podías entender esto que te he comentado y otras cosas, y podías entender que esta ha sido mi apuesta durante toda mi carrera. En esto creí yo toda mi vida, y lo puse a disposición de mi trabajo en la música, y gracias a Dios me ha respondido mi carrera. Llevo 30 años haciendo música, y a 30 años de haber partido, sigo teniendo vigencia. La gente que me sigue es mucha y de distintas generaciones, de distintas edades, cosa que ya es bien, bien notable porque no le pasa a todos los artistas. Y soy muy feliz, soy inmensamente feliz haciendo esto, a pesar de que en 30 años de carrera nunca supe cómo iba a llegar a fin de mes, por ejemplo. Nunca supe con cuántos recursos disponía para vivir el mes, nunca lo supe, en 30 años, imagínate. Y eso era porque tenía fe en la divina providencia, en el fondo, decir, sé que lo que estoy haciendo ayuda a mucha gente, y por lo mismo el universo tendrá que devolverme un poquito de eso, si con un poquito me alcanza. A 30 años de haber partido, lo único que me queda en el fondo es gratitud por la oportunidad. Y tengo el desafío ahora de envejecer lo mejor posible y de retornarle a la gente con la mayor gratitud posible y la mayor calidad posible la oportunidad que me dieron en esta vida de ser una persona feliz, que apostó por la música y que logró desarrollar un camino a través de ella. Gracias. Señor, habían dos preguntas que le habían propuesto. Sí, gracias. Claro, Sí, cuéntame. una era, profe Paula había propuesto una pregunta, no sé si ella quiere hablar un poco ahora. Dígame. Hola, Quique, soy Paula, soy profe del liceo. Pucha, agradezco un Paula. montón lo que estás comentando porque así como Carlos hay otros chicos que son de un curso que es artístico en el liceo. Entonces lo que estás comentando viene así muy Al muy dedo. justo, muy calza perfecto, porque también tiene que ver mucho este tema de la motivación, este tema de cómo plantearse ahora esta beta musical o artística en estos tiempos, etcétera. Y a mí me gustaría preguntarte, pero otra cosa, así un poco nada que ver, alguna anécdota, me gusta esa parte, alguna anécdota que te haya pasado como artista en esta trayectoria que ya son hartos años, algo que nos puedas contar, nos quisieras compartir. Pucha, me han pasado tantas cosas. Podría escribir hasta un mini libro, creo yo, porque he tenido algunas anécdotas que son notables. Pero hay una que tiene todo que ver con la isla, con Chiloé. Tiene todo que ver con Chiloé. Se las puedo contar. Mira, aquí voy. Hace muchos años andaba yo de gira por el sur de Chile y nos tocó viajar a Chiloé. Hicimos una pequeña gira por varios lugares en Chiloé y tocamos ahí. Y terminando esos shows, nosotros teníamos que ir a Coyhaique. Entonces alguien por ahí nos dijo que lo más fácil en realidad era viajar al sur de la isla y tomar un transbordador o algo así en Quellón. Ustedes me corrigen si estoy equivocado. Y de ahí tomar ese barco que nos llevaba directamente al puerto que estaba en el continente, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Será? Es Chacabuco. Puede ser Puerto Cisne, ¿eh? O... Chacabuco. Chacabuco, ahí fue. Bueno, ya pues yo, bueno, como buen santiaguino, mediterráneo, nunca había andado más de una hora arriba de un pequeño bote aquí en la bahía de Valparaíso, el típico paseo de los capitalinos. Entonces nos paramos en un restaurante, no habíamos almorzado, llegamos a la hora de almuerzo a Quellón y nos paramos en la orilla del puerto, había un restaurante, entonces decidimos almorzar. Y yo tenía miedo porque decía yo, ¿cuántas horas son de viaje para allá en barco, no? Y yo sabiendo que arriba, ya cuando entráis al mar, la cosa se mueve.
Entonces yo le pregunté a una señora que atendía y que muy amablemente, yo le digo, dama, le digo, ¿cuánto tiempo se demora este barco para allá? Y me dice, mira, entre 4 a 6 horas, me dijo, depende del clima. Y yo miro para afuera y afuera había sol radiante. Y le digo, oye, está rico el clima, le digo. Sí, pero una vez que el barco avanza hacia adentro en el... Eso se llama Golfo de Corcovado. Corcovado, exacto. Una vez que entra el Golfo de Corcovado, me dijo la señora, ahí las cosas pueden cambiar, el clima puede cambiar. Entonces le digo yo, señora, entonces ¿usted qué me recomienda a mí? ¿Comer livianito o comer pesado? No, me dijo, si usted no tiene costumbre, coma livianito. Eso le recomiendo yo. Ya, pues entonces le pedí yo una sopita con un par de papitas, una sopita de pescado sin pescado. La sopita, unos fideos y unas papitas, para quitarme el hambre. Y mientras yo comía, yo vi que el resto del equipo, era un equipo de unas 20 y tantas personas, todos los demás comiendo, viste a lo pobre, salmón a la no sé cuánto, oye, unos platazos hacía, que era el lugar espectacular para comer pescado, como te lo explico, pero mi instinto me dijo, no comáis pesado, come liviano, hazle caso a la señora. Comí eso, partió el barco, primera hora todo bien, el sol brillaba, hermoso. De pronto empecé yo a notar que empezó a nublarse. Y no solo empezó a nublarse, sino que empezó a llover. Y de pronto el barco, que al principio iba muy quietito, empezó a moverse, pero como los diablos. Y yo ahí digo, anda. Y me empiezo a sentir, me fui a sentar a un lugar y me empecé a sentir muy mal. Y de pronto ya no aguanté más y busqué aire porque me estaba ahogando. Salí a buscar una especie de ventana que había y me encontré con un marino de la tripulación del barco. Y el tipo me dijo, ¿es primera vez que andáis en barco? Me dice, sí, le digo, yo no me siento muy bien. Me dice, quédate aquí, afírmate de acá, respira hondo, mira, busca un punto fijo en el horizonte y quédate ahí pegado un rato, 20 minutos. Y así lo hice, pues me agarré de ahí y a duras penas lo sobreviví. Cuando se me quitó el síntoma, me fui a recorrer el barco y me encontré con todos los compañeros de mi equipo, todos, cuando digo todos, son todos, pero era una imagen dantesca. Hasta el más firme, hasta el que yo decía, este es un roble, en el suelo, compadre, en el suelo, botado, así desmayado todo el mundo, estaba la escoba, quedó la escoba, porque comieron muy pesado. Y al comer tan pesado no resistieron, se les dio vuelta la vianda en buen chileno, y quedó la escoba. Y ahí yo dije, ahí aprendí una gran lección en el fondo, que es lo que hablamos antes de partir, antes de entrar en la nota en sí, que es ese que uno tiene que ser humilde y saber reconocer cuando uno no está en condiciones de enfrentar algunas cosas o no conoce de ciertas cosas y que más vale a veces más vale pasar por pajarito y agachar la cabeza y aprender calladito que dárselas de no, porque claro, se me olvidó mencionar una cosa, cuando estábamos en el restaurante, cuando me vieron a mí mis amigos comiendo sopa con papa, fueron varios, no pocos, los que me vieron y me dijeron, oye, o sea, todavía ni sale el barco y ya estáis con miedo. Y yo les decía, no es eso, estoy tratando estoy tratando de prever una posible situación extraña. No, come nomás, si no pasa nada, si nosotros qué sé yo, etcétera. Y después a esos mismos los vi de rodillas arriba del barco pidiendo perdón. Es una cosa muy graciosa. Hay una gran anécdota que me pasó con Chiloé alguna vez y que no olvido porque la imagen de ver a mis compañeros para la escoba fue algo que difícilmente uno olvida, sobre todo cuando tú trabajás codo a codo con el otro y tú lo conocís, sabés que es un gallo con fuerza, fuerte, pero que en este caso no ocurrió, están todos muy agarrados no sé cómo se llama eso, ese mareo, creo que tiene un nombre. En fin, anécdotas como esa tengo muchas, algunas más graciosas que otras, por supuesto, pero esta la puedo contar. El mar tiene su poder, digamos, y su gracia, sobre todo cuando yo soy chilote, pero uno tampoco tiene tanta costumbre de estar en el mar, entonces Claro, pasa que de repente te juega malas pasadas con el puro movimiento. Sí. claro, y uno no sabe de ese poder hasta que lo experimenta en carne propia. Y ahí uno dice, wow. Exactamente. Sí. Gracias, Paula. Coté Gracias, Paulita. tiene una consulta. Doña Coté.
Yo. Hola, Quique. Hola, Cote, ¿cómo estáis? Bien. Quería que nos contaras cuál es el rol que juega tu madre Inés y Italia, tu hermana, en tu carrera, en tu vida. Bueno, mi mamá es el pilar fundamental de toda mi carrera, porque es el primer apoyo que yo tuve, en el fondo, y el más clave, porque ese primer apoyo es el que determina tu primer salto de fe, porque la música, dedicar tu vida a la música es un salto de fe, y que esto se lo transmito a los alumnos que están escuchando estas palabras, que están pensando en la música como un camino. La música es un salto de fe, porque es saltar hacia un vacío. Uno no sabe lo que le va a pasar en la música. No es, a pesar de que la música es una matemática exacta, al mismo tiempo es algo totalmente sin forma, ¿no? Uno no sabe qué es. Y ese primer salto, cuando uno dice, voy a ir con todo, contra todo, y a pesar de todo, voy a ir. Yo me sentí como que estaba a la orilla de un acantilado, donde no se veía lo que había para abajo, un acantilado que tenía nubes ahí, y yo dije, bueno, me lanzo, y que la música sea mis alas, y que la música me lleve, a donde quiera que yo tenga que llegar, si es que voy a llegar a algún lado, y si no, caeré al fondo. Y si no, caeré al fondo. Ese acto de fe primero, ese primer paso, yo no habría tenido la fuerza de no haber sido por mi mamá, de no haber sido porque mi mamá me dijo, hijo, yo te conozco, yo te traje al mundo, yo te he visto crecer, yo sé cómo es tu cabeza, yo te he visto, sé que eres capaz de, me lo dijo, yo lo recuerdo porque es una conversación que tuvimos inolvidable hace 30 años. Mi mamá me dijo, yo sé yo sé el niño que crié, y sé que tú tú vayas a lograr lo que tú te propongáis en la vida, tú lo vayas a llegar a puerto con eso, porque te conozco, me dijo mi mamá, y yo sé que tenés lo que se necesita para eso, y que es, en el fondo, las ganas, la voluntad de trabajar incansablemente por lograr tus metas. Porque nosotros somos hijos del rigor, me dice mi mamá. Nosotros no tenemos nada. Y así todos soñamos. Y tú soñáis con ser artista. Y lo soñaste desde niño, porque yo cantaba cuando chico, de pequeño. Siempre supe que iba a ser artista, pero en la época de la dictadura, en una familia de izquierda, donde lo pasamos muy mal en el fondo, en esos años. Entonces, mi mamá me decía, porque yo, ya en esa época yo le ayudé a la familia de alguna manera con esta locurita de cantar, que el niño que canta, yo lograba decirle a los demás, oye, si podemos, vamos para adelante, que podemos. Mi mamá me dice, tú tenías eso, tú tenías esa cuestión. Entonces yo creo en que tú vayas a lograrlo. Y lo lograría y en lo que sea, me dice mi mamá. Ya fuera y quisiera ser médico o pescador o lo que tú queráis. O cantante. Ese primer paso fue fundamental, me ayudó mi vieja. Cuando todo el mundo me dijo que no. Cuando todo el mundo me dijo, Quique, si saltáis a ese precipicio, nos vemos. Mi mamá no, mi mamá me dijo, dale, hijo. Dale nomás, ponle que vaya a lograrlo. Y tenía razón. O sea, imagínate lo que significa para mí contarles esta historia. Visto en retrospectiva, después de 30 años, de tantas cosas que he vivido, entender eso, ver la importancia en el fondo de que los padres logren guiar correctamente a los hijos, ¿no? Guiarlos en términos de que tengan fuerza, que tengan carácter, pero también guiarlos en términos de ser respetuosos, de ser amables, de ser gentil con los demás también. No porque yo sea joven y tenga muchas ideas puedo pasar a llevar al que tiene más experiencia, porque tengo que saber relacionarme con ese conocimiento, porque esa experiencia me puede ser útil a mí también. Y que a la larga, cuando yo partí en la música, también cometí ese rol. Era sumamente... me las sé todas, yo me entendí, y poco a poco fui entendiendo que había un balance, había un equilibrio ahí. Mi viejita y mi hermana, que es mi segunda voz desde que me acuerdo. Si mi hermana a los 16 años debutó ella cantando, haciéndome segundas voces en escenarios importantes. Tenía 16 años ella, imagínate. Y mi primer concierto, el primer concierto mío con una banda de rock, por así llamarle, fue para una actividad del colegio de mi hermana, cuando ella estaba como en cuarto básico.
fuimos con mi banda a tocar a su sala de clase. Y de hecho hay unas fotos de esa noche. Existe un registro de ese momento, que yo a veces lo comparto en mis redes sociales. Mi hermana, pues ella estaba ahí. Ella era, de alguna manera, estaba metida en esa historia. Con los años, mi hermana estudió música, siguió mis pasos, se graduó, ella es profesora de música, y ha desarrollado carrera como artista, también es compositora, es productora musical también, y se ha especializado en gestión cultural. Y al mismo tiempo se hizo cargo de este barco, de este botecito que yo construí, que tiene mi nombre, que se llama Quique Neira, y que yo decidí echar a la mar y que subía una tripulación arriba. Me gustan las analogías, sí, son bonitas. Y subía todo el mundo ahí, y mi hermana es la capitana de ese barquito, en el fondo, ¿no? Ella es la que maneja ese barco, define las rutas, yo pongo los criterios. Yo digo, me da la impresión de que el viento está para allá, y vamos para allá. Y mi hermana dice, sí, me parece buena idea, o no, no me parece buena idea, vamos para acá. Mi hermana es principal, con lo que estoy diciendo en el fondo, que mi hermana es el principal soporte de mi carrera hoy en día. Hicimos equipo, fundamos un sello discográfico y una oficina de management que se llama Cosas Buenas Producciones. Y hoy en día lanzamos nuestros discos, nuestros trabajos discográficos a través de esa plataforma. Y es una suerte, en realidad, tener a mi mamá y a mi hermana involucradas en nuestra empresa, en nuestro emprendimiento, ser equipo todos. Ser equipo entre todos es algo maravilloso, algo que yo no me esperaba, que no calculé, que no pensaba que me podía pasar algo así, y que termina siendo algo súper importante en mi carrera, porque ahora que yo lo vivo de esa manera, no me imagino mi carrera sin ellas al lado mío. Me doy cuenta de que ellas han sido un tremendo aporte para construir en mi carrera, para lograr los objetivos que he logrado, que han sido muchos y de los que estoy súper agradecido. Ellas son las que me han ayudado a empujar esta carrera, que parte siendo parte de grupos, pero que una vez que yo parto en solitario, hace casi 20 años, porque llevo ya casi 20 años en solo, tuve que empujar ese barquito, construirlo, empujarlo solo, hasta que en algún momento se suma mi hermana y me dice, bueno, yo te voy a ayudar y vamos a dirigirlo. Así que sumamente recomendado también, para los que están pensando en hacer arte o música, considerar la posibilidad de trabajar en familia es una muy buena posibilidad. O sea, si hay algún artista que nos esté escuchando potencial aquí en este chat, les puedo decir que el mejor manager que pueden tener puede ser tu hermano, tu papá, tu mamá, tu hermano. Así que ojo ahí. Gracias, Quique, gracias Coté por la pregunta. Y en el chat dice Inés, una de nuestras asistentes, gracias Quique por esas bellas palabras, se nota que salen de tu alma. Así que sí, muy bien para las reflexiones. Bárbara tiene la palabra, no sé si es Bárbara o Dante, porque están Dantes. Hola Dante. Hola, sí, soy Dante. Hola Quique. Hola Dante. Oye, primero quería felicitarte por esa voz que tienes. Bueno, a mí no me gusta mucho hablar de lo mejor y peor, pero yo creo que tengo una de las mejores voces que tenemos en nuestro país, en serio. Gracias, espectacular. Tuve la dicha de verte en vivo muchas veces, más de alguna vez incluso compartimos escenario porque te ponía con un grupo que yo tenía cuando era joven. Así que, perfecto. Ya, buenísimo. Conozco tu carrera como vocalista del grupo Conguana. Oye, claro, mira, que tengo fue un par de el preguntas tiempo que más marcó. Claro. Dígame. Mira, quisiera saber en qué momento y cómo sucedió este sincretismo de la cultura reggae, no solamente en lo musical, ya que yo sé que también tiene que ver contigo más allá de la música, sino que como forma de vida, siendo que es una cultura y un estilo de vida muy distinto al nuestro, nuestros orígenes como chilenos, ¿no es cierto? Y con todo lo que nosotros traemos de nuestra cultura, de nuestra religión y todo. Eso, ¿cómo ocurre y por qué y cuándo? Y lo otro es, ¿por qué crees tú que el reggae, aparte de todo lo que nos ha aportado,
aún sigue prevaleciendo con toda su esencia y su pureza. Hay fenómenos musicales que no les pasa lo mismo. Por ejemplo, no sé, el rock, que a mi modo de ver es como el fenómeno social, como dice el maestro Jorge González, ya no existe ya, ha derivado demasiado en otros estilos de música. Sin embargo, con el reggae no pasa eso. Yo sigo sintiendo que su esencia no cambia, se puede mezclar con otros estilos, pero no cambia. Entonces, quisiera saber qué opinión tienes tú al respecto de eso. Claro, bueno, Bob Marley dice que hay una cosa que se llama, y que de hecho existe, que es la mística natural de las cosas, ¿no? Es lo mismo que hablábamos hace un rato, estas energías invisibles que mueven de alguna manera el entorno, y mueven las cabezas y motivan a las personas. El reggae tiene mucho de eso, como musicalmente apela mucho a eso, ¿no? A la mística de las cosas, a que las cosas, desde ahí es que aparecen las cosas que son relevantes. Yo me enamoré del reggae cuando yo era muy chiquito. Entonces el reggae terminó, me enamoré de esta música, difícilmente de explicarlo, es una cosa natural, espontánea. Me sentí reflejado en la música reggae, dije, esta es mi música, esta es la música que reúne todo lo que a mí me gusta, el romanticismo, la denuncia, la fuerza, la ternura, la actitud rockera, la armonía, etc. Todo una amplitud inmensa. Entonces me enamoro con oído de niño, con oído de persona muy inocente. Y cuando empiezo a descubrir que dentro del reggae también habitaba una filosofía, una manera de ver la vida, el mundo, yo siento que siempre fui creyente, siempre he sido creyente, pero siempre tuve dudas con la historia del Cristo, este Cristo sin nada en particular, con ninguna raza, de ojo, nada, no, en absoluto, pero me refiero a que como que no me calzaban algunas cosas en la historia de Jesús, como que no me convencía este Cristo como rubio, así como más como un actor de cine. Como que dice, la historia, yo me di cuenta que la historia de Cristo era una historia bonita que se transformó en una piedra angular para construir civilización, cultura, a nivel planetario prácticamente, pero que había algo en el filtro de cómo nos había llegado a nosotros, a los criollos de estas tierras, que no me calzaba. Y, curiosamente, la respuesta a eso yo lo encuentro a través de esta filosofía que habitaba en el interior del movimiento del reggae, que es el famoso conocido rastafarismo, ¿no? Y cuando yo encuentro eso, digo, uy, esta es respuesta para mí, aquí me calza todo, porque entendí que el cristianismo no era necesariamente era el que me habían enseñado, pero también tenía otra parte de esa historia que se había contado de una manera distinta y que al indagar en esa historia uno encontraba respuestas que eran muy tranquilizadoras para el espíritu de uno. Y me quedé con eso, en términos de que también entendí que lo principal era que fuera una respuesta para mí, personal, íntima, que no tenía por qué ser mi apuesta de tratar de convencer a otros para que se sumaran a eso, sino que a mí me basta y me quedo perfecto y estoy tranquilo con eso, y por ende respeto lo que otras personas crean, así como yo quiero que respeten lo que yo creo. Eso por el lado medio filosófico, espiritual, musical. Y ahora el por qué la música reggae tiene una esencia tan potente es porque de alguna manera la música reggae tal vez se ha mantenido fiel a ese origen popular que tiene, porque en el fondo el reggae es folclore. Y los que somos no nacidos en Jamaica, en el fondo, y que hacemos reggae, le hemos aportado nuestra cuota. En mi caso, yo le aporté el hecho de que yo siempre quise cantar como chileno el reggae, que sonara reggae de aquí, de esta tierra, con los Andes acá, con Chiloé en el sur, ¿me entendí? O sea, con pescada en la costa, con ensalada chilena y papas mayo, por decirlo de manera sencilla, ¿no? Entonces, a pesar de eso, siempre yo he tratado de respetar la esencia de la base, de la clave del reggae, que es esa clave africana, que es la roca sobre la que se construyó el reggae como género musical.
Tal vez eso es lo que hace que el reggae se mantenga siempre tan vivo y tan conectado con ese origen potente que tiene, que a diferencia de otros géneros, eh, han buscado en el afán por reinventar y por estar en la vanguardia, se han desconectado de ese origen de alguna manera. Pasó con el rock and roll de alguna forma. El rock and roll también generó una revolución cultural y musical en un punto en el siglo XX, pero avanzado ya para el final del siglo XX, ya eran muy pocos los que se acordaban que el rock and roll había nacido con Chuck Berry y con músicos afroamericanos que tocaban por una chaucha a la noche en un local donde solo podían entrar negros porque los negros no podían entrar en otros clubes porque había racismo. ¿Me entendí? El reggae te pide, o sea, casi como esto que se habla tanto hoy en día del negacionismo, de ese tipo de cosas. En el reggae te pide como requisito fundamental aceptar esa parte de la historia. Entender que esto tiene que ver, nace desde la injusticia, nace desde la tristeza, desde el abuso, pero también desde la esperanza, desde el sueño, desde el anhelo a tiempos mejores y al sufrimiento de muchas personas de afrodescendientes en una islita pequeña en el medio del Caribe que cantaban sus penas y sus alegrías con este ritmo, tratando de decir: sé que algún día las cosas tienen que cuadrar, sé que algún día tiene que llegar el balance en el que los seres humanos podamos todos coexistir tranquilamente sin pasarnos a llevar, respetando nuestras diferencias y queriéndonos unos con otros. Eso del reggae es requisito fundamental si tú querías hacer reggae, y por eso que yo amo esta música, porque yo me doy cuenta también de que esa es la gran fuerza que tiene, y que eso mismo es mi fuerza para decir: yo hago reggae, pero lo hago desde acá. Tengo todas las genéticas, tengo sangre mapuche, europea, tengo un poco de sangre negra, asiática, hindú, todas las genéticas habitan en mí. Pero sin embargo yo amo esta música y amo hacerlo desde acá, desde los Andes, con la historia nuestra, etcétera. Y eso es bonito, y por eso el reggae a lo mejor se ha mantenido, porque esto no es solo que lo diga yo, sino que es algo que yo creo que en lo que estamos de acuerdo todas las personas que hacemos reggae. Sí, además parece ser que la música reggae y la armonía reggae logra ciertas vibraciones que otra música no logra, ¿no? Es que la música es una vibración que está puesta en el mundo para despertar las conciencias de la persona. Hay músicas que se asumen eso con responsabilidad, en términos de decir: ok, esta es nuestra misión, vamos por ello. Y otras músicas le hacen el quite a eso. Entonces, Sí. por eso que uno tiene que buscar hay muchas músicas que logran esa conexión, y la música reggae tiene eso, y eso hace que uno lo ame. Hay un requisito que es fundamental para hacer reggae: uno tiene que amar esta música. Si usted no ama el reggae, no podía hacer reggae, no resulta, no sale, no funciona. Es increíble, pero es cierto. Sí, gracias, Quique. Pues nada, compadre, un gusto compartir estas ideas contigo y con ustedes. Vale, gracias. Gracias Dante también por la participación. Para dar, ¿hay otra consulta o hay un aporte de Carlos, nuestro presentador? Carlos, adelante por favor. Venga. Carlos. Parece que Carlos se nos perdió por un ratito. Son cosas Vamos a que ver. pasan. Sí. No, mi teléfono está malo y a veces que no me pesca el táctil. Bueno, Adelante. quería decir de que me hace bastante sentido lo que usted dice, porque yo en el artístico también, apenas entré al liceo, me uní con un grupo de personas y hacemos música, tocamos. Como cualquiera, partimos con cover y temas que nos han gustado. Primera inspiración, Los Bunkers, que es algo que marcó bastante aquí en el país. Una banda increíble. Sí, actualmente nosotros, desde hace ya como tercero medio, ahora estamos en cuarto, empezamos a ver más temas propios y empezamos a componer. Y grabamos y hacemos nuestros temas. Y me hace mucho sentido eso que dice de que el apoyo a la familia es algo muy importante, porque es una cosa que da mucho. Por ejemplo, nosotros somos de aquí, hacemos nosotros pequeñas tocatas, a veces cuando nos invitan. Y siempre ha estado, por ejemplo, mi papá acompañándome, intentando estar siempre ahí presente. No entiende mucho de la movida, pero
él está, y la presencia es muy importante, y comparto eso que te dice sobre la familia. Ahora también me recuerda demasiado cuando usted habla de su vivencia, historia o cosas que pasan. Yo creo que hasta en un grupo pequeño como el nuestro, que partimos hace 2 años, también han pasado esas historias. Por ejemplo, la primera tocata que hicimos fue solamente haciendo cover, eran 2 guitarristas y una voz porque yo no sabía tocar guitarra. Y entonces, yo le quería preguntar de que, ¿considera que en Chile es rentable el dedicarse a la música? O como en otros músicos que han hecho, que es ser músico chileno, ir al extranjero, probar suerte y volver cuando ya tienen de dónde agarrarse. Ejemplo, los Bunkers que se fueron a México, volvieron y siempre fue como México volver, Mon Laferte que también hizo el escalado en México. No sé qué opina usted, si es mejor quedarse aquí para explayar nuestra propia música o también es bueno probar suerte afuera. O sea, mira, yo creo que si un músico chileno decide quedarse en Chile para hacer música aquí, porque su corazón le pide que se quede acá y trabaje desde aquí, está bien, porque si bien es cierto el mercado chileno es pequeño comparado con otros mercados, eso limita la posibilidad de los ingresos que podís llegar a tener. Pero si a ti te hace feliz eso, entonces vas a ser millonario con eso, porque en términos de satisfacción personal. Pero si tú sentís el llamado y decís, siento que me tengo que ir para otro mercado, tengo que irme con mi música, con mis sueños, agarrar todas mis cosas e irme para otro lado, siento que tengo que hacerlo. Si tu cabeza te insiste con algo así, lo que tú tenés que hacer es agarrar tus cosas e irte, que es probablemente lo que hicieron los Bunkers, seguro. Y que también es, por ejemplo, lo que hizo Mon Laferte, que agarró sus cositas, calladita, sin contarle mucho, sin hacer mucho ruido, se fue a México, trabajó a conciencia y logró un éxito al nivel de que hoy en día puede ser considerada una de las artistas más importantes en México. Yo creo que todo depende de lo que uno quiera, de lo que uno busque. Hay personas que no se ponen límites en la posibilidad del dinero que quieran ganar en sus vidas, por decirlo bien fríamente. Y a pesar de que a lo mejor uno puede estar no de acuerdo con eso, es legítimo si la otra persona lo elige, porque es su elección y no la de uno. Y si la persona lo elige por ese motivo, está bien y será. Si la otra persona lo elige porque es un llamado vocacional, que quiero que más gente me escuche, no por la plata, sino que porque siento que quiero que mi canto llegue más lejos de lo que podría llegar desde aquí, pues esa razón es la que más yo atendería para irse para otro mercado, porque es una razón honesta, muy de escucharte a ti mismo, de hacerte caso, y en ese término, al ir por ahí, tú en el fondo podías esperar todo, porque estáis actuando de manera honesta, pura, tranquila. El segundo término que aplica usted, el sobre escuchar, es lo que yo más apelo, personalmente. Es que hay una voz interna, que es la voz de la conciencia. Y eso es lo que nos habla a nosotros constantemente. Y hay personas que no escuchan esa voz de la conciencia porque no creen, o porque dicen que esos son inventos nomás. Pero no, hay una voz interna en cada persona. Y esa voz interna es la voz de nuestra conciencia, es nuestro yo ideal, por así decir, ¿no? El yo universal, que está conectado con las mismas partículas con las que estamos hechos nosotros, con partículas de polvo del espacio, y que probablemente nos está diciendo todo el tiempo cuál sea el curso de la órbita que nosotros tenemos que seguir, como asteroides, planetas o cuerpos celestes. Sí, yo sé que lo que suena es un poco volado, yo sé que al tiro la gente dice, oye, bueno para hacer analogías, pero es que yo lo veo así. Yo creo en eso, yo de verdad que creo en eso. Y si yo soy un planeta y siento que mi órbita va a ser más elíptica de lo que era antes, y eso me va a llevar más lejos de lo que yo he llegado hasta ese punto, yo no puedo resistirme a esa fuerza que me está llevando para allá. Yo tengo que escuchar esa fuerza y hacerle caso y seguirla, que es la misma fuerza que me puso de alguna u otra manera en la música. No fue una coincidencia ni una casualidad, fue mi fuerza, la fuerza que viene en mi genética, la fuerza de mis viejos, la fuerza de mis abuelos, de los tatarabuelos, etc.
que venían con una idea. Nosotros somos el resultado de eso que viene desde nuestros ancestros. Y si a ti te está tocando vivir esto en la música hoy, es porque es tu órbita te está poniendo ahí, tú tenés que hacer música. Tenés que hacerle caso y hacerle caso a esa voz que te dice que porque te puede pasar, ¿ah? Ojo, aquí me voy a poner medio pitonizo, pero es que tengo que decirlo, no me lo puedo callar. Eso te puede poner en algún momento en decir, tenés que irte para otro lado a hacer carrera como músico. Por ejemplo, tenés que ir a estudiar música, no sé, a un conservatorio, por poner un ejemplo, tenés que ir a un conservatorio en Concepción, por decir cualquier lugar, ¿ah? Y si tú sentís esa inquietud y esta idea llega a tu puerta y golpea en tu puerta, ¿tú qué vas a hacer? Tenés que evaluarlo, porque probablemente sea algo que te tiene que pasar y que tú tenés que decir, uy, parece que tengo que ir para allá. Y si tenés que ir para allá, tenés que hacerlo. Eso le pasa constantemente a los músicos, a los artistas. Todo el tiempo uno está sintiendo que está recibiendo señales de alguna manera que te van diciendo para dónde vais, si vais más lejos o te quedáis más cerca, etc. Son muchas las posibilidades, uno tiene que tratar de ser fiel con uno mismo, y ser fiel con uno mismo significa escucharse y hacer lo que uno piensa, entendiendo que en el fondo muchas veces es mejor hacer algo que quedarse con la idea de que no lo hice y pude haberlo hecho. Por ahí, colega. Muchas gracias igual. Pues nada. Gracias, gracias Carlos por el aporte, por la participación. Cuando escuchaba a Kike, estaba pensando que a Malola, uno de nuestros asistentes, tiene que, esto de irte lejos a buscar tu camino, tiene que estarle sonando porque su hija está bien lejos, digamos, haciendo música y estudiando música, en fin. Y es su destino, tiene que hacerlo, claro, porque es él como papá es feliz con eso. Sí, en el fondo. de seguro. Viene Qué la bonito. pregunta de la persona más pequeña que va a preguntar en la pinga de los jueves, de la persona de menor edad. Adelante, doña Ágata, estás por ahí, ¿no es cierto? Ágata, qué lindo nombre. Hola, Quique, Hola, yo me Ágata. llamo Agatha y quería preguntarte cuál es tu canción favorita de la vida y de la que tú has compuesto. Mira, Ágata, te voy a responder lo que respondo siempre porque lo creo así, pero firmemente. Mi canción favorita de la vida es la canción que voy a componer mañana, la próxima canción. ¿Qué te pareció mi respuesta, Ágata? Súper. Buenísimo. Claro, es la verdad, así lo veo, porque lo decreto, yo mismo lo decreto, que mañana hago una mejor canción que la que hice ayer, y pasado mañana y así. Uno tiene que decretar, el lenguaje crea realidad, las palabras tienen poder, y uno tiene que crear esa realidad. Y uno la crea así, poquito a poco, pero vas creando esa realidad que tú quieres. Qué buena. ¿Y de otro artista? Y de otro artista, uy, canción de la vida de otro artista, uy, claro, cómo no. Me habría encantado escribir Luchín de Víctor Jara. Me habría encantado escribir esa canción. Ahí está Víctor, ahí me está acompañando, ¿lo ves? También me gusta, muy bonita. Linda canción. Frágil como un volantín por los techos de barrancas. Qué linda canción. Esa, o por ejemplo, me habría gustado escribir Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde las profundas olas de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas. No volverás. Ay, qué lindo. Canciones que me habría encantado escribir. Sin duda, esa. O, no sé, cualquiera de Violeta. Gracias a la vida que me ha dado tanto, etcétera. Canciones como esas sí que me habría encantado escribirlas. Muchas gracias. Por nada, Ágata, un gusto hablar contigo. Gracias, Ágata, gracias. Yo creo que Ágata escuchó en la voz de Quique lo que también muchas veces tiene que haber escuchado por ahí de Paula, así que qué bueno que hayas reafirmado tantas cosas. Excelente. Coté, dilo tú mejor. Coté, adelante.
yo quiero que cante. El cover, por ejemplo, de Camilo Sesto, que salió en septiembre. O en Bonita realidad, esa, sí. cualquiera. Uy, vamos a ver cómo sale, ¿ah? Que como no estaba preparado, la guitarra está más desafinada que 8. Perdóname si pido más de lo que puedo dar. Si huyo cuando yo debo callar. Si grito cuando tú me necesitas más. Perdóname, perdóname, perdóname. Si hay algo que quiero, eres tú. Perdóname. Etcétera. Bonita esa, quedó bien, ¿le gustó? ¿La han escuchado? Sí, 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 sí. Esa canción quedó muy buena, increíble cómo le pegó el reggae. Pareciera que siempre fue reggae. Qué loquísimo lo que pasó con esa versión. Me gustó mucho hacerla, la hice en gran medida en honor a mi vieja, porque a mi mamá le gusta mucho Camilo Sesto. Entonces, le hice un homenaje a Camilo y de pasadito también le hice un homenaje a mi mamá. Qué buena, qué buena. Quique, ¿te puedo hacer una pregunta yo antes de todo? Claro. ¿Cuál es cómo ves tú? Porque yo soy simplemente una persona que escucha música, no hago música, no canto en la ducha, pero escucho música. Claro. Y en el último tiempo, en los últimos 15, 20 años, la música popular fue generando cambios que yo entiendo que son muy poderosos, digamos, muy, muy poderosos. Y en los últimos años el trap ha tenido una presencia notable, que es así espectacular desde el punto de vista de cómo muchos grupos de personas, particularmente jóvenes, escuchan la música. ¿Cómo es tu relación con ello? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves este devenir? Bueno, el trap está dentro del rubro de la música urbana en el fondo, y que es la música que nace de las ciudades, que se hace con computadores, donde no necesariamente hay una banda tocando a la hora de hacer música, sino que se hace más bien con programación, se hace con el talento puesto en función de la tecnología. Y yo respeto mucho eso porque en el fondo, mira lo que te voy a decir, en el fondo detrás de cada canción exitosa de trap o de reggaetón o lo que sea, detrás de cada éxito en esos géneros, al igual que en cualquier otro género musical, detrás de ese éxito hay un montón de trabajo, porque la canción no se tuvo que hacer sola, la canción igual la tuvo que hacer alguien. Alguien tuvo que estar en el estudio, definir los sonidos, definir el ritmo, armar la batería, escribir las letras, eh, cantar la canción, cantar los coros, etcétera, vestir la canción. Y eso para mí merece primeramente respeto. Ahora, cuando entramos en el área del gusto, es donde podemos tener matices. Porque a mí no me gusta, por ejemplo, la música urbana donde hay una sexualización demasiado burda, donde hay referencia a la mujer de una manera que no me parece que sea la que corresponde, o donde se hace apología, no sé, de negocios que están fuera de la ley que yo no comparto, que yo creo que son negativos para la sociedad. Ahí estamos en otro tema, ahí estamos en un tema de gustos, ¿cachai? Que ahí yo digo, yo no sé si una canción va a llegar a ser realmente trascendente si no aborda temáticas que logren ser universales, que logren identificar transversalmente a una sociedad. Yo soy más de ese lado, a mí me gusta más la música que logra ese efecto, y a pesar de que en el trap y en el reggaetón hay una temática recurrente, también dentro de los mismos géneros hay personas que se la juegan de tanto en tanto por decir algo y por marcar diferencias en términos de las temáticas. Por eso que no puedo yo decir todo de la música trap es así.
¿Me entendí? No. Hay música trap que también va por otros caminos alternativos. De hecho, hay mucha música trap cristiana también. Hay gente que está haciendo, hay reggaetón que es cristiano, que aborda temáticas por otros lados, que aborda por otros lados esta música. Es la música de estos tiempos, y yo creo que también va a durar lo que logre nutrirse como repertorio en términos de género. O sea, si no aparecen grandes canciones en esa clave, va a pasar y va a venir una nueva tendencia que va a pasar por sobre esa tendencia. Es que eso es lo que pasa con los distintos géneros musicales. Es el repertorio que va apareciendo. Es el deber de los artistas ver todas estas cosas que estamos conversando en el análisis, darse cuenta y hacer música tratando de responder a esa necesidad. Ya, por ejemplo, yo hago rock and roll. ¿Qué está faltando en el rock and roll actualmente para que el rock and roll tenga una leve alza en su popularidad? ¿Qué falta? ¿Abordar qué temas? Por supuesto, yo lo hago desde el punto de vista del reggae, pero estoy siempre ávido para buscar precisamente de qué tenemos que hablar, de qué tendríamos, dónde podemos marcar una tendencia, sin repetir una fórmula, sin hablar de lo que están todos hablando, sin apostar a que voy a hablar de esto porque como están todos hablando de eso y les está yendo bien, yo voy a hablar de lo mismo. No. Yo tengo la visión de que no, que uno tiene que buscar la originalidad. Y en el trap y en el reggaetón, en la música urbana, eso también es factor en el fondo, en la proyección que esa música pueda tener. Gracias, sí. Sí. Quería ver la visión tuya, digamos, yo, de a poco uno que ya tiene muchos años más, va acercándose a este tipo de música y de pronto encuentras el valor que al principio no le viste, digamos, y yo creo que eso es interesante. Exacto, no solo eres capaz de ver los atributos o los errores o las fallas o los lados flacos, sino que también los atributos, las virtudes. Sí. A ver, Miguel, el creador de este espacio, Miguel por allí debe estar, adelante. Ahora sí, estaba muteado, como dicen. Hola, Quique, nuevamente. Mira, yo acá, escuchando tu última respuesta, la respuesta respecto al reggaetón, o al reggae, o a o al trap. Folclore, lo que sea. No pude alejarme de la idea de René y su música, y que me parece a mí no tan solo contestataria ni tan solo a ver, como coyuntural políticamente, sino que su música tiene que ver con sus raíces, con lo que piensa políticamente, socialmente, culturalmente. El tipo es, para mí, fenomenal. ¿Sabes de qué estamos hablando, cierto? ¿De qué René estamos hablando? ¿De René Inostroza? No, estamos hablando de René de Calle 13. Ah, ok. Ya, claro, seguro. Y yo en él veo un compromiso social, más allá de un compromiso tan solo emocional, sino de un compromiso con la comunidad, con el mundo en donde habitas. Y desde esa perspectiva, te gustaría, ¿cómo te sitúas ahí en ese compromiso con el mundo que habitas, con la sociedad, con la sociedad que queremos que cambie? Eso, porfa. Claro, bueno, yo soy parte, como todos, de un ente vivo que es la sociedad, en el fondo. Y en el fondo, ese ente vivo hay que procurar mantenerlo, que se mantenga sano. Y una manera de mantenerlo sano es lograr entender que dentro de ese ente vivo hay un montón de opiniones diversas, y que dentro de la divergencia en esas opiniones aparece la mirada de futuro de ese ente vivo que es la sociedad. Particularmente en lo que pasa en Chile, estamos viendo una sociedad que ha tratado de subsanar cosas que se tenían que sanar con una medicina de alma, lo ha tratado de solucionar y de tapar con medicina
de cuerpo, por así decirlo. Y después de la dictadura entramos en un proceso de 30 años de avance, en ciertos modos, pero donde quedamos cortos en esa otra parte, ¿no? Y eso hizo que en el fondo se mantenga un descontento muy grande por parte de mucha gente. Y uno, como artista, tiene que hacer eco de esas personas, de las personas que no lo pasan bien, de las personas que viven en ese otro Chile, en el Chile injusto, en el Chile difícil, en el Chile poco solidario, poco empático. Yo me muevo, en el fondo, yo soy uno más entre la gente. Me muevo hacia donde está, me muevo con la gente porque soy parte de ese pueblo. No digo soy pueblo porque me convenga decirlo, sino que soy pueblo porque provengo desde ahí y me ha tocado y veo desde cerca la problemática de la gente más humilde, porque es mi familia también, en el fondo. Son parte de mi familia, ellos son los ramajes de mi familia, están todos ahí. Entonces veo yo sus dificultades desde cerca. Y por eso que yo siento que hoy en día estamos en un escenario complejo, pero que tiene una solución que no es tan compleja, que en el fondo es participar, creer en que se pueden hacer mejor las cosas, en el fondo, que puede haber, que existe en un mundo paralelo, hay un Chile que es mucho mejor que el que vivimos, y que ese Chile se tiene que mejorar corriendo algunos riesgos, jugando a la delantera, jugando a ganar, como jugaba Bielsa, no jugando al empate en el fondo, sino que jugando a ganar, tratando de jugársela por hacer algo bueno que permita, insisto, lograr ese otro efecto tan deseado socialmente, que es lograr dialogar para avanzar, en el fondo. Es difícil dialogar cuando hay una parte que siente que ha estado en un constante desmedro, en un trato injusto constante, sistemático. Es difícil dialogar cuando hay una parte que se siente así. Uno tiene que primero tomar al otro, abrazarlo y decirle, bueno, somos iguales, hablemoslo, conversémoslo, planteemos nuestras diferencias y avancemos juntos. Y yo voy a tratar de responder a tus necesidades, en el fondo. Y tú trata también de responder a las mías. Le falta a eso a Chile hoy en día. Si ustedes se fijan, por lo menos aquí en Santiago, lamentablemente hay mucha polarización, y a pesar de que hay un lado de donde yo estoy, que es con el que yo creo, con el que yo comulgo, también me doy cuenta que hay mucho, ¿cómo decirlo? Hay mucha desacreditación también, incluso de las personas que están en una misma idea, o se supone que están en un mismo planteamiento. Y eso tiene que ver con que se contuvo por mucho tiempo esta incomodidad, esta rabia, y al explotar cuesta ahora manejar esa potencia, digamos, ¿no? Ponerle un poquito de enfoque. Pero confío en que logremos un enfoque. Yo creo que Chile puede mucho más que esto. Y que tenemos que tratar de llevarlo hacia adelante. Insisto, al igual como lo dije antes respecto a mi creencia personal, espiritual, no soy yo muy de tratar de convencer a otros de lo que tienen que creer, en realidad, pero sí soy muy convencido de que cada persona tiene, de que nadie sobra, y de que todos tienen derecho a opinar, en el fondo, y que lo importante en realidad es lograr encontrarnos en alguna parte, para poder entender que la coexistencia sana, justa para todos es lo que es la meta, en el fondo. Que eso es lo que no hay que perder de vista. Eso, porque siento de pronto que pero bueno, son los tiempos. Estamos en un tiempo y estamos a puertas de un plebiscito. Entonces está todo muy a flor de piel, todas las opiniones muy a flor de piel. A mí me gusta el apruebo. Yo siento que Chile debería ir por ahí, porque creo que vivir con una constitución que está hecha en un régimen autoritario, que mató gente, que torturó personas, no es sano para una sociedad, y que es difícil que una sociedad avance con su alma sana hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Solucionar ese tema, cambiar eso, mejorarlo, hacer una nueva carta fundamental y lograr construir desde ahí. Pero esa es mi opinión, y tampoco puedo esperar que todo el mundo lo crea, ¿no?
Me encantaría, pero no se puede, es imposible en realidad. No sé si respondí realmente a lo que me preguntaba, ¿ya? Pero No, en realidad lo digo bien honestamente. sí, sí, es en el fondo un compromiso más que artístico, profesional, o sea, personal, por, Claro, claro, por, exacto. por intentar hacer que Chile sea un país, en realidad más que Chile, La Latinoamérica, sociedad, el mundo, la sociedad, un país más, claro, una sociedad más justa, claro, una mirada. en donde nos podamos mirar de igual a igual. Claro, donde no, exacto, donde los pueblos, en Chile, por ejemplo, teniendo una riqueza tan enorme en nuestros pueblos ancestrales, los tratamos siempre está la mirada como el pariente pobre, como lo que no queréis que vean cuando llegan visitas a la casa. Y que tú decís, pero no, pues estamos al revés, pues, era al contrario. Ellos deberían ser nuestra carta de presentación, deberían ser los primeros nosotros los primeros en mostrar. Yo soy un cambio general en la mirada, etcétera. Me da mucha pena a mí realmente ver cuando las sociedades se polarizan mucho, porque siento que eso, a la larga, siento que ahí hay una jugada del mundo político también, que es el divide y conquista, y que pone a las personas enfrentadas unas con otras, y después al final del día los partidos políticos hacen una comida y liman todas sus diferencias, y en un restaurante caro dejan todo solucionado entre ellos y la gente queda toda enemistada, ¿me entendí? Entonces, a eso yo le tengo ojo, le tengo cuidado porque le tengo desconfianza en el fondo. Creo en la gente, sí. Y eso me gusta mucho de esto que ha pasado en Chile en este último año, que esto ha sido un fenómeno que ha sido en gran medida impulsado por la propia ciudadanía. Y eso lo encuentro muy bonito. Ok, gracias, de verdad, Por gracias. nada, por nada. Gracias también, Miguel. Miren, hemos pasado ya 1 hora y cuarto en esta conversación que yo Uf, podría decir que ha sido una conversación íntima, viendo con Quique la visión que tiene él de la música del país, y esta visión que también tiene, más allá de la crítica, tiene también una mirada de esperanza que igual nos hace soñar un poco que estos procesos que está viviendo Chile vayan hacia un camino que sea mejor. Esperamos eso. Yo claro, exacto. creo que para no gustar del tiempo, Quique, te podríamos pedir patudamente que te despidas con una canción. ¿Será ¡Au! factible? Claro, la estaba guardando. No, Pucha, hagamos Claro, esto como cierre y después nos despedimos, por favor. claro, cómo no. Aquí va un pedacito de una canción para despedir esta conversación que ha sido tan bonita, que les agradezco profundamente, porque ha sido muy grato realmente compartir estos conceptos con ustedes, entendiendo que hay gente joven que está escuchando y que ellos son los que van a liderar el día de mañana y van a impulsar muchas de estas ideas y otras también. Así es que agradecer la oportunidad como artista y como persona de que me permitan expresar y llegar con la tecnología hasta allá y darles un abrazo que por estos tiempos se extraña tanto. Me despido con esta, pues, chiquillos, que dice así, mira. 1 millón de cosas buenas que rompa todas las barreras, que rompa que florezcan las praderas. Perdona mi buena intención, educación para el que quiera, ser un doctor o abogado, ojalá lo brinde el Estado. Rock and roll para el que es más vago, sí, y aquí soy yo al fin y al cabo. Es objetiva mi canción. Justo antes de dormir hice esta canción por 1 millón de cosas buenas que quiero para el hoy. 1 millón de cosas buenas que le pedí a Dios para los dos. 1 millón de cosas buenas que le pedí a Dios para los dos. 1 millón
de cosas buenas le pedí a Dios, que le pedí a Dios para los dos. Un millón de cosas buenas, cosita buena para ti. Un millón de cosas buenas. Oh, un millón de cosas buenas. Oh, oh. Un millón de cosas buenas. Hey, hey. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ustedes. Ágata, gracias. Bueno, un millón de cosas buenas para ti, para todos los que están acá y todas las que están acá. Ha sido, como decía antes, una conversación súper linda y esperanzadora. Te agradecemos enormemente. Somos un espacio un poco alejado del centro y es interesante estas conversaciones. Así que nada más desearte que te vaya muy bien en todo. Un abrazo grande, un abrazo a todos los que han participado aquí hoy día. Y bueno, que ande todo muy bien. Gracias, Quique. A ustedes, cuídense mucho. Un abrazo enorme. Nos vemos luego. Nos Gracias, vemos. Quique. Chao, chao. Chao. Gracias.